esta mi canción. Quiero que sepas, niño, mi canción busca el sol. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, hoy voy a estar solo en la conducción del programa. Hoy Liliana está participando de una charla vinculada a lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Ustedes sabrán que ambos somos psicólogos, y esa es nuestra actividad cotidiana. Así que ella hoy tuvo que participar en forma impostergable en una charla vinculada con nuestro ejercicio profesional. Así que bueno, los voy a acompañar yo en la conducción del programa. Bien, para arrancar, digamos, pensaba que lo hagamos con este dato de la realidad, que es finalmente hoy se convalidó en votación de nuestro Parlamento el veto que el presidente Milei hizo de la ley de movilidad jubilatoria. No se lograron sumar los 2/3 necesarios para anular ese veto, y entonces el mismo sigue vigente. En esa votación, como suele ocurrir en algunas votaciones de nuestro Parlamento, se produjeron estos hechos lamentables a los que ya estamos acostumbrados, que es el cambio del voto de los legisladores que en la primera votación, hace unos 2 meses más o menos, habían votado a favor de la nueva ley de movilidad jubilatoria, ahora votaron en contra, confirmando estos movimientos que algunos legisladores hacen, en donde transforman a nuestro Parlamento en una especie de mercadito donde cada uno instala su kiosco y hace sus negocios. Pero bueno, esto es así, nos guste o no nos guste, y funciona de esta manera. En relación con estas cuestiones, ¿no?, que forman parte de nuestra vida cotidiana, hace unos días Sergio Holguín, que es un escritor argentino conocido, en algunos de sus micros, en algunos de los micros de Marisa, ella nos ha sugerido y nos ha propuesto leer algunos libros de Sergio Holguín que son realmente muy buenos. Y él publicó hace pocos días una nota en página 12 que lleva el título de La normalidad repugnante. Toma en esta nota algunos pensamientos de un crítico y teórico literario polaco, Jan Kot, que vivió entre 1914 y 2001, y que él hizo a propósito de los momentos previos a la invasión del nazismo, cuando el nazismo invade Polonia, y allí Kot observa el comportamiento de una parte de la sociedad polaca que continuaba con sus rutinas, tomando alcohol y viviendo, digamos, una vida social como si nada pasara. Y Kot dice, eso configuraba una realidad que a él le resultaba una normalidad repugnante. Sergio Holguín toma esta caracterización de normalidad repugnante y entiende, yo coincido con él, que resulta bastante aplicable a nuestra Argentina actual. Nos dice Holguín en su nota que resulta repugnante el clima de normalidad en que nos movemos. Dice, nos enojamos, puteamos en las redes sociales, pero soportamos con mansedumbre las consecuencias de políticas miserables. Las vacas, nos dice Holguín, también mugen camino al matadero. Normalizamos que el gobierno reprima una manifestación de gente mayor, que les quite los medicamentos y los obliga a pasar el último tramo de sus vidas en condiciones vergonzosas. Aceptamos cada vez más dócilmente el hambre de muchos, mientras el Ministerio de Capital Humano se niega a dar los alimentos que tiene guardados. Esta actitud canallesca forma parte de nuestra normalidad. El silencio cómplice de gran parte del sindicalismo,
la falta de reacción de una sociedad que parece resignada a que le quiten sus derechos, sus libertades, todo aquello que consiguió ya no en los últimos 40 años, sino de las leyes impulsadas por Sarmiento. La suma de todo esto, nos dice Holguín, es nuestra repugnante normalidad. ¿Podremos, dice él, en un tiempo cercano darnos cuenta que nada de lo que ocurre es normal ni aceptable? Tenemos que entender que el gobierno de Milei y Villarruel no va a terminar mañana ni pasado. Es el inicio de un periodo muy oscuro en lo económico, en lo social y en las libertades civiles. Lo que vivimos hasta ahora es solo el comienzo, nos dice Holguín. Todo va a empeorar. ¿Vamos a seguir fingiendo que esta realidad repugnante se puede seguir soportando? Bien, estas son las reflexiones de él que me parecen realmente muy acertadas y que nos deberían llevar a tratar de pensar un poco, ¿no? Y de analizar un poquito las cosas que estamos viviendo, porque en la medida que hagamos solamente un pequeño esfuerzo, vamos a poder incluir muchas más cosas bajo esta idea de normalidad repugnante. Digo, ¿no? Para seguir con lo repugnante, el desfinanciamiento de la ciencia cotidiano que lleva adelante el gobierno del presidente Milei forma parte de esas cosas repudiables. Actualmente se está terminando de desfinanciar el llamado proyecto Carem, del cual esperamos poder hablar en algún programa cercano. El proyecto Carem es un proyecto argentino de fabricación de reactores nucleares de baja y mediana potencia, que no se producen en el mundo, que Argentina es líder en la fabricación de estos reactores, que serían exportables si se continuara con la producción que ya estaba muy avanzada y que hubieran permitido que ingresen muchos dólares a Argentina y facilitar otros desarrollos. Bueno, esto está en proceso de saboteo y desfinanciamiento. El funcionamiento de algunas multinacionales, como todos sabemos, en nuestro país, bajo el paraguas que les da la falta de regulación cada día más grosera y más apabullante que lleva a cargo el gobierno, se manifiesta, por ejemplo, en lo que hablamos en el programa pasado, el escaneo de iris a través de una empresa multinacional, WorldCoin, que pagándole una suma en una criptomoneda propia de ellos, consiguen datos personales de todos los que acepten que su iris sea escaneado. Y esto bajo la cobertura que le da la inacción regulatoria de nuestro gobierno. Habíamos hablado justamente con un especialista en ciberseguridad que nos explicaba, que esto en provincias como La Rioja se había prohibido, estaba regulado, ¿sí? Y en otras provincias argentinas se avanzaban esos criterios, pero el gobierno en lo nacional ha dado carta blanca para esto. La ludopatía es otro de los temas que hemos tratado en el programa y que también cae en esta inacción regulatoria de nuestro gobierno que avala realmente procesos muy difíciles de sostener, que en Europa están regulados, ¿no? Por ejemplo, en España las propagandas vinculadas al juego no están habilitadas en las camisetas de los equipos de fútbol ni en las transmisiones televisivas. Y otros países en Europa avanzan en la misma línea. Todo esto configura realmente una situación muy grave para nuestro país, pero me parece que tenemos que lidiar con esto, tratar de no normalizarlo, tratar de no acostumbrarnos a estos, tratar de negarnos a convivir con esta normalidad repugnante y tratar de seguir ejerciendo un espíritu crítico
para ir deslindando qué cosas son razonables y cuáles no. Estas son las situaciones que estamos viviendo. Hay luchas que llevan a algunas provincias para tratar de sostener políticas diferentes. Pero bueno, todo esto se hace muy duro frente al saboteo permanente que hace el gobierno nacional. Esto requiere inevitablemente la participación que podamos ir encontrando, las formas de participación que podamos ir encontrando todos en todo esto, ¿no? Al menos para ir ejerciendo las resistencias posibles y para no ser víctimas resignadas, como decía Holguín, como las vacas que mientras mugen siguen caminando hacia el matadero. Hay políticas públicas que también hay sanciones de leyes anteriores que el gobierno viene, saboteando, todas las vinculadas a temas de salud sexual y reproductiva vienen siendo saboteadas. Y en relación con esto, ahora en un ratito nomás vamos a estar charlando sobre este tema, sobre la implementación de la ley de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, en 2010, y hay una organización, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, que ha hecho un seguimiento de los resultados de esa implementación y que han presentado un informe muy interesante. Para esto vamos a estar hablando en un segundito nomás con Agustina Ramón Michel. Ella es abogada, es investigadora asociada al CEDES, es profesora en la Universidad de Palermo y es codirectora de la Red de Acceso al Aborto Seguro, REDAS. Así que bueno, ya estamos en comunicación con Agustina y la saludamos. Buenas noches, Agustina. ¿Qué tal? Gustavo Pacman te saluda aquí en Desmalezando. Hola, buenas noches, un gusto. Igualmente te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas para la entrevista, Agustina. Estaba yo haciendo mención recién al estudio que realizaron en el CEDES y que presentaron a partir de ahí un informe sobre la implementación de la IVE desde su sanción allá en 2021 hasta diciembre del 2023. ¿Por qué no, si te parece, no nos vas contando un poco los resultados que fueron surgiendo del seguimiento que hicieron ustedes? Perfecto. Nosotros lo que hicimos fue mirar la política pública de aborto. Tenemos esa política a partir de la sanción de la ley, que como vos dijiste, la ley se sancionó a fines de diciembre del 2020, pero entró en vigencia en el 2021. Y lo que miramos fueron 3 años de implementación. Y uno de los datos más relevantes, más importantes, es que antes de la ley, algunos recordarán que sí estaba permitido el aborto en casos de violación o en caso de peligro para la salud, pero había pocos hospitales y centros de salud, entonces las mujeres entraban en un derrotero, adolescentes o jóvenes, porque que habían que embarazar producto de violación, por ejemplo, había muchos hospitales que las expulsaban, no las atendían. Bueno, después de la sanción de la ley, esto mejoró muchísimo y se duplicó la cantidad de servicios de salud ya hace un tiempo que prestan estos servicios, y hoy todas las provincias tienen más de un hospital y centro de salud que garantiza esta práctica, porque además la ley prohibió lo que se llama la objeción de conciencia institucional, es decir, un hospital entero no puede decir en este hospital no garantizamos la interrupción del embarazo. Todos estos centros que se fueron abriendo se sostienen a partir de la decisión de las provincias y el financiamiento de las provincias, o la nación también, al menos en su momento, estuvo comprometida con el sostenimiento de esto. En salud,
las competencias son concurrentes. Es decir, las provincias tienen a cargo organizar los servicios, los hospitales, etcétera, pero la nación contribuye de distintas maneras. En salud sexual y reproductiva, no solamente aborto, allá por 2002, cuando se sancionó la ley de salud sexual y reproductiva, por la cual, las personas pueden acceder a anticonceptivos, por ejemplo, a implantes, a vasectomías, etcétera, la nación, ¿qué hace? Compra insumos y lo distribuye. Hay provincias que lo necesitan mucho y hay otras provincias que los gobiernos venían comprando. Y esto también ocurrió con el aborto. Hay 2 medicamentos, el misoprostol y la mifepristona, que se usan para hacer abortos seguros. Bueno, la nación distribuyó, desde la sanción de la ley viene distribuyendo misoprostol y mifepristona hasta ahora, que hoy está puesto en duda que eso continúe así y si van a ser las provincias las que van a tener que asumir toda la carga de esta compra. Solamente para darte una idea, no quiero abrumar con números, pero durante el 2023 el gobierno nacional distribuyó más de 160.000 tratamientos para el aborto con medicamentos. En 2020, antes de la ley, habían sido 18.000. Esto es muy importante porque esto significa que los médicos, los profesionales de la salud ya no temen pedir, ¿me pueden mandar misoprostol para poder atender a las mujeres? Antes de la ley, los profesionales tienen miedo que su hospital llame mucho la atención. Hoy dicen, no, bueno, es una práctica de salud, necesito misoprostol. Hasta el año pasado, el Ministerio de Salud venía comprando. Este año se distribuyeron un poco, pero es un signo de pregunta, y creo que por eso también tu pregunta, si el gobierno nacional va a seguir contribuyendo a esto o van a ser las provincias las que van a tener que asumir la compra y la distribución de estos medicamentos. Sí, en realidad con esto lo que se me ocurre también es el temor o el riesgo que el gobierno de la nación no solo discontinúe o disminuya la compra y provisión de estos medicamentos, sino que también contribuya a reinstalar cierta idea de que estos procedimientos serían clandestinos o censurables, influyendo entonces nuevamente sobre la actitud de los médicos en los hospitales públicos, ¿no? Y así como fue tan difícil lograr debatir públicamente esto, que deje de ser algo que se decía entre susurros, ir sacándole el estigma. También una vez instalado el tema, es difícil retroceder. Antes lo que ocurría es que una mujer que necesitaba atención, incluso se había hecho un aborto ella, inseguro o no inseguro, iba a un hospital con una hemorragia, diciendo esto es normal, está bien o no, llegaba con miedo, me van a denunciar, me van a maltratar, o incluso, una mujer víctima de violencia doméstica, que quedó embarazada, llegaba ahí, no sabía si era legal o no. Hoy la actitud de muchas mujeres, por suerte, es la de llegar a un hospital y decir, este es mi derecho. Claro. Y pedir que se la atienda, pero hubo un cambio de conciencia legal con la ley. Entonces es muy difícil retroceder y volver a empujar a la gente a la clandestinidad. Y siempre hubo, y todavía hay profesionales que se pueden negar. Si se niegan, pueden recurrir a la objeción de conciencia. Y quizás la pregunta y que una de las cuestiones que está sobre la mesa es las condiciones en las cuales los servicios de salud pueden seguir prestando servicios. Bueno, aparece el tema de los salarios, de no tener medicamentos. Bueno, eso sí podría ser un problema. Entonces, que el servicio se precarice no por una vuelta a la clandestinidad, sino por la falta de condiciones para prestar el servicio.
Tal cual, tal cual. Y en el informe que ustedes han presentado en el CEDES, se notaba, digamos, muy claramente la evolución que trajo la implementación de la IVE en términos de embarazo adolescente y también de muerte, ¿no? Digamos, producto de los abortos que antiguamente se hacían en clandestinidad y que a partir de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se hacían en otras condiciones. ¿Cómo fueron estas evoluciones que ustedes fueron detectando? Y no sé si tienen datos actualizados, supongo que no, porque la investigación fue hasta diciembre, ¿no? Es un caso dichoso en que uno puede ver los efectos buenos de una ley. Hay tantas veces que no decimos son de dudoso impacto, claro, tal norma, tal ley. Esta es una norma, igual eso se sabía y se argumentó durante el debate cuando discutía el Congreso sobre aborto, es que al legalizarse y a implementarse en los servicios de salud, la mortalidad materna reduce, es decir, se reduce la cantidad de mujeres que mueren embarazadas por haberse hecho un aborto, porque el aborto en sí es una práctica sencilla. Y esto en mucho tiempo generó como un espanto, ¿no? Como cierto espanto moral de que sea fácil abortar. Claro. Pero porque teníamos esas imágenes de la clandestinidad o de cuando tenían que ser intervenciones quirúrgicas complicadas o imágenes de, bueno, hoy la tecnología, sobre todo a través de medicamentos, con lo que se llama AMEU, hace que sea una práctica sencilla si hay condiciones mínimas. Rápidamente la ley tuvo un impacto. Hoy las muertes por mujeres, por abortos inseguros, el último dato son 18 mujeres claro. En 2022. No tenemos datos más actualizados porque los datos siempre demoran un año. Entonces, yo para tener los datos de 2023 se tienen casi al final de 2024. Muchas veces, o en el segundo semestre. Entonces, pero es una demora usual de los sistemas estadísticos de los países. Pero sí, como vos decís, la reducción de la mortalidad materna ocurrió y nos saca de un grupo, bueno, muy nefasto en América Latina, porque Argentina tenía por muchos años, décadas, por lo menos de 1980, el aborto inseguro era la primera causa de mortalidad materna. Tal cual. Y por otro lado, me parece importante resaltar un dato del informe que vos nos estás contando, que no es menor, ¿no? Y que es la reducción del embarazo en niñas de 10 a 14 años, ¿no? O sea, digamos, porque si no, cuando hablamos del aborto, muchas veces se supone que estamos hablando de los abortos posibles en adultos, y en este caso la implementación de la IVE facilitó las condiciones de sobrevida y de salud de niñas de 10 a 14 años, que me parece central, ¿no? Sí, fue la ley en combinación con el Plan ENIA. Tal cual, que es el creo plan que fue de reducción desactivado por el gobierno, ¿no? Sí, lamentablemente fue desmantelado y era un plan de esos que también tienen un muy buen desempeño. Y cuando uno mira costo y beneficios, es difícil justificar, es difícil entender por qué el desmantelamiento. Se redujo un 50% los embarazos adolescentes. Se redujo en un 57% la tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años. Y a mí me parece importante señalar eso. 57% la tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14, la casi totalidad ligada a abusos sexuales. Exacto. Y acá me parece que es importante resaltar esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que se pudo reducir la cantidad de embarazo involuntario adolescente que tiene que ver con esto que comentabas vos, ¿no? La consecuencia de abusos sexuales.
Claro, el embarazo no intencional, que además es producto de abuso sexual. Distinto puede ser un embarazo de un adolescente de 16, 18 años, que algunas deciden continuarlo y otras interrumpirlo. Pero esto en casos de abuso sexual. Tener este dato se contrapone mucho con imágenes o casos de hace no tanto, 10, 15 años, donde aparecían ministros de salud, por ejemplo, provinciales, que frente al caso que se le negaba un aborto a una niña de 12 años, decían que era un regalo para la vida, para esta niña. Este embarazo, a una niña que la habían violado no una vez, sucesivas veces, y además decían, mal informando, que era inseguro realizar el aborto. Cuando se sabe que además los embarazos en niñas tan chicas es peligroso y en muchos casos riesgoso. No así el aborto hecho en condiciones seguras. Entonces era una combinación de mentira, mala evidencia y de frases que, bueno, a mí me cuestan olvidar. Exacto. Pero bueno, entonces eso ya, yo creo que eso ya no es tan frecuente, pero sí lo que ocurre es que un plan como el Plan Enia, que tenía la característica también inusual, que había sido convertido en una política de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue creada durante la gestión del PRO, de Cambiemos, en la gestión de Mauricio Macri, y fue continuada y profundizada durante la gestión siguiente del kirchnerismo. Entonces había juntado voluntades y consenso justamente por sus resultados. Y esto es inusual. Pero bueno, el gobierno decidió, no con razones que se puedan defender públicamente, porque además en términos de eficiencia este programa, este plan supera cualquier test, entonces las razones de ahorro no se justifican, porque se ahorra de muchos sentidos, cómo le cambia la vida a las adolescentes, a las niñas. Supongo que lo que dirán es, se tienen que encargar las provincias, ¿no? Sí, esa sería quizás la decías respuesta. Recién que las razones para anular este plan ENIA, el programa ENIA, no se pueden justificar, digamos, públicamente. Yo doy por supuesto que las justificaciones, digamos, serán de un carácter más espurio. Sí, la idea de que toda responsabilidad le cabe a la provincia, enteramente. Sin ningún involucramiento de la nación. Pero es una pérdida enorme. Claro. Y seguramente vamos a ver los resultados, porque cuando uno ve el impacto que había tenido el Plan Enia en lugares como Chaco, había cambiado una tendencia. Y se había empezado a discutir la naturalización de que llegaba una niña de 12 años embarazada al hospital y le abrían ya la historia clínica como una mujer que, bueno, y para hacer el control de parto, sin preguntar cómo te quedaste embarazada, si era producto de violación, qué querías hacer con ese embarazo, una niña de 12 años. Entonces el plan también había permitido poner en cuestión en lugares donde eso no ocurría. Tal cual, tal cual. Con lo cual estamos hablando entre los beneficios del plan, todas las incidencias, no solo en términos de salud sexual y reproductiva, sino también de salud mental, ¿no? Porque las niñas de esas edades, entre 10 y 14 años, encontraban la posibilidad de un amparo y aparte una solución menos traumática que la clandestinidad para resolver estos embarazos indeseados, ¿no? Sí, te agradezco tu comentario, porque lo que ocurre
cuando se legaliza, también es que se da contención y se dan respuestas. Exacto. Entonces, una de las cosas que ocurre en general es que al dejar de ser un delito el aborto, por ejemplo, la mujer que recibe atención en un centro de salud porque no puede llevar adelante ese embarazo y decide abortar y ya tiene hijos, o los tendrá en el futuro, no los tendrá, recibe información sobre métodos anticonceptivos. Exacto. Que de otra forma, incluso recibe en ocasiones los anticonceptivos, que de otra forma no lo hubiera tenido si lo hubiera hecho en medio de la clandestinidad. O embarazos que son producto de violación, o de contextos de violencia de pareja, o de niñas abusadas. Entonces, la atención del aborto en realidad en muchas ocasiones es una oportunidad a acceder a otras cosas. Para muchas mujeres, incluso a veces es una oportunidad de las primeras quizás que la vida le presenta de poder tomar una decisión, de tomar control sobre su vida, cuando tantas cosas parecen escaparse de eso. Entonces, el poder, nosotros tenemos muchos relatos de... Es la primera vez que siento que estoy tomando una decisión sobre mi vida, una decisión importante que puedo hacerlo y se me valida. Y lo último que quiero decir sobre esto es que a veces se habla del impacto del aborto, de la culpa, y lo cierto es que no se habla del impacto que es que te obliguen a continuar un embarazo. Exacto. Y aparte, o digamos, las condiciones en que se te obliga a tenerlo en condiciones inseguras, clandestinas, de silencio, peligrosas. Tal cual, y me parece que la riqueza de todo esto que vos estás comentando figura también o está presente también en que estas políticas públicas se aplicaban en todo el país, en ámbitos y en situaciones donde la situación socioeconómica, la situación educacional, podía tener, niveles altos y privilegiados, pero también en provincias donde esto estaba mucho más afectado, y sin embargo las niñas de esos espacios, de esos lugares, tenían prácticamente o garantizados por ley los mismos derechos que las de otras situaciones, provincias, comunidades, que por ahí tenían un poco más de recursos, ¿no? Esta horizontalidad y esta igualdad me parece que cumplía una de las funciones básicas que debe tener una ley. Claro, un efecto igualador. Tal cual. Un efecto de que si yo nací en una zona alejada o en un lugar donde se naturaliza el embarazo de niñas, no estar determinada por eso. Exacto, y eso es un rol muy importante que al final queremos que la ley tenga, que el derecho tenga, ¿no? Que no estar arrojada a la pura suerte. La mala suerte de haber nacido en determinado lugar o en determinada clase, o la buena suerte de haber nacido o estar en determinada condición cuando se están jugando decisiones tan importantes. Porque si valoramos tanto la maternidad, es porque valoramos que las personas puedan tomar decisiones sobre eso. Exacto. ¿No? Y darle las herramientas para que puedan tomar la decisión. Si no, en realidad no es una valoración. Es otra cosa. ¿Cómo exacto, entonces es muy importante esto que decís, el efecto igualador. ¿Y cómo están estos temas en la justicia, Agustina? Porque yo sé, y sabemos que se han presentado algunos recursos, cuestionando la vigencia y la aplicación de estas leyes, y que en principio la Corte Suprema en un gran número los ha rechazado y ha convalidado, ¿no?, la aplicación de estas leyes. Después de la sanción de la ley, hubo organizaciones o personas que fueron a los tribunales a cuestionar esta ley. Tenemos relevado 38 de estas causas. 35 fueron rechazadas. Es decir, la ley sigue firme, no se les dio lugar al planteo de cuestionar la ley.
Estos fueron en tribunales de distintas provincias. Hay 3 y que están en la espera de resolución de la Corte Suprema. Puede suceder, como pasó en los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, en algunos casos de las provincias, que la Corte ni siquiera vaya a resolver los casos por razones procesales. Es decir, que no entre en la sustancia de la cuestión, sino que no se pida, sino diga directamente, este no es un caso federal. Pero yo diría que sí, la síntesis sería, sí hubo litigios, sí hubo causas contra la ley, pero no prosperaron. Y bueno, y era esperable, ¿no? Porque bueno, el aborto es un tema que genera pasiones, a veces opiniones muy contrastantes, y hay gente que estaba molesta porque el aborto deje de ser un crimen y haya una política sanitaria sobre aborto, y quiso ir a los tribunales a cuestionar. Es una vía institucional legítima, y los tribunales rechazaron esos reclamos, a veces por razones sustantivas y otros por razones procesales de forma. Pero bueno, esa es la tensión y esa es la tendencia, y bueno, hay que estar ahora a la espera de si la Corte resuelve alguno de estos casos que tiene. Bien, bueno, bárbaro. Agustina, tenemos que ir cerrando, digamos, el espacio de la entrevista. No sé si vos querés comentar algo más a todo esto rico e interesante que nos fuiste contando. No, solamente agradecer la conversación. Uno hubiera querido que quizás después nos tomó tanto tiempo poder debatir esto públicamente, ¿no? Como ciudadanía, decir, bueno, ¿qué hacemos con el aborto? Y lo discutimos, porque si hay algo que pasó en 2018 es que hubo un debate, y no solamente en el Congreso, se habló. Y se volvió a hablar en el 2020, que habíamos llegado a un acuerdo. Hay personas que les puede gustar más o menos, pero acordamos que las decisiones públicas, bueno, estas se toman en el Congreso, se decidió en el Congreso y había políticas públicas. Y eso es un avance enorme, y tener que estar rediscutiendo esto a veces parece una insensatez, dado todos los otros temas que tenemos por resolver, pero si el tema está en agenda, toca seguir hablando para que no haya desinformación y para que hablemos en serio cuáles son los efectos. ¿Cuál es el efecto de la legalización y cuáles son los efectos de la criminalización? Perfecto. Bueno, bárbaro, Agustina, te agradezco un montón. Nos gustó mucho hablar con vos y que nos comentaras todas estas cosas. Así que bueno, te estoy saludando y bueno, en algún otro momento volveremos a charlar sobre esto. Espero que con contextos un poquito más optimistas. Un gusto la conversación. Gracias. No, por favor. Buenas noches. Bueno, estuvimos conversando con Agustina Ramón Michel. Ella es abogada, es investigadora asociada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, es docente en la Universidad de Palermo, y es codirectora de la Red de Acceso al Aborto Seguro. Así que bueno, le damos la bienvenida a Liliana, que pudo reintegrarse en el programa. Hola Lili, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches a todos y todas. Hola Gus, ¿qué decís? Bueno, ahí recién llegada pesqué la última parte de la entrevista, que además es un tema súper interesante, y lo que escuché de Agustina, además muy interesante en términos de su palabra, ¿no? De su saber y de experiencia. Así que me parece que son temas necesarios en este momento para poner en discusión y sobre la mesa, y ver cuáles son las situaciones, ¿no? de desarticulaciones de programas. Muy bien. Bueno, hacemos una pausita mientras Liliana se termina de acomodar y escuchamos la canción y continuamos. Que patina en una esquina donde nada un farolito, y otro pucho con condena a la claudica en una seca de algún reo, compadrito con harpo.
cuidando el kiosquito de la seccional. Que milongo en prostitución, jugando a la vieja escuela. Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil. Entonces, cuando se termine la milonga, los rastrillos meta y ponga caranchean angelitos. Y el ovillo de los gatos enredado en un pirungo remanchado por los rochos habitués. Que milongo en Constitución, con la primera alborada. Salieron todos rajando al antro más oscuro a aguantar la parada. Que milongo en Prostitución, la negra está encadenada entre fafa y lufardo que alquilan su carne y le baten mi amor. Caminamos esquivando la mirada de los infradotados que no entienden nada. Me desayuno mirando tu cara de culo, los pibes piden moneda, vos le tirás cianuro. Que milongo en Constitución, es una negra acuarela. Veo el yuta pitando, cuidando el kiosquito de la seccional. Que milongo en Prostitución, jugando a la vieja escuela. Una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil. Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil. Desmalezando, miércoles de 20 a 21. Estamos escuchando la canción que se llama Constitución, la canta un grupo que se llama Dos Minitas, está formado por Florencia Ubertalli y Rocío Dubuisson. Tiene la particularidad de esta canción que fue grabada en el subte, de ahí los aplausos y los ruidos, pero me pareció reinteresante. Bien. Bueno, vamos a escuchar ahora el micro de Marisa y después hacemos el cierre del programa con Lili. Buenas noches a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, por lo menos mejor que yo, que estoy súper congestionada, así que bueno, espero acá presentes en Desmalezando en Radio Con Aguante. Y esta noche para recomendarles unos libros. Tienen en común dos cosas. Uno, que son todos de autores argentinos, cosa que me encanta. Y por otro lado, que se desarrollan en ambientes rurales, en ambientes campestres, no urbanos, y que generan un clima muy especial, que a mí me encanta.
Primero se trata de Démora Mundani, que nació en Buenos Aires en 1972. No es una escritora muy conocida por ahora. Escribió novelas como Batán, que ganó el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, El Río, que ganó el segundo premio de la Casa de las Américas, La Convención, después muchas antologías de cuentos, participó de antologías de cuentos que la incluyen. Y bueno, precisamente el libro que le quería recomendar hoy es El Río, que también ganó en el 2010 la primera mención al Premio Internacional Letra Sur y el Premio Clarín de Novela. Así que si bien ella nació en Buenos Aires, cuenta que pasó su infancia cerca del río Luján y su amor por esos escenarios no urbanos se transmite de forma muy elocuente en esta hermosa historia. Con el Paraná como protagonista, ella se adentra en ese río implacable que traza la vida de mujeres, hombres y pueblos que nacen a sus orillas. Bueno, otra autora que también hemos recomendado varios libros en este espacio, que cuenta historias que se desarrollan en escenarios rurales, se trata de Selma Almada, que es argentina y nacida en 1973 en la provincia de Entre Ríos. Hoy les traigo para recomendar El desapego es una manera de querernos, que es un título muy inquietante también. Así que este es un volumen que recopila textos dispersos de la autora, escrito entre 2005 y 2015 y publicados en distintas partes, pero acá están reunidos con personajes comunes que pueden leerse de alguna forma como una historia. En tercer lugar, les quería recomendar Los Llanos, de Federico Falco, también un escritor argentino, nacido en 1977 en la provincia de Córdoba. En la novela resultó finalista del Premio Herralde a la novela y obtuvo el premio de la Fundación Medifed, Filba, en 2021. Este es un libro sobre el tiempo que pasa y sobre el llano en el que habita un hombre que luego de una ruptura amorosa se refugia en el campo y cultiva una huerta y mira y recuerda y escribe. Bueno, en la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es imposible, empieza diciendo el narrador de la historia, que a continuación va desgranando su día a día en una casa con una huerta donde se ha aislado de todo y de todos, tratando acaso de huir de sí mismo. El tiempo ahí casi se palpa, avanza sin premuras y permite sentir todo lo que uno tiene a su alrededor, los insectos, los ruidos, el olor de la tierra húmeda, los detalles minúsculos. Esto es un poco la descripción que hace en el libro, pero si uno lo lee es tal cual, uno siente todo ese clima muy bien transmitido. Realmente es un libro maravilloso, Los Llanos, de Federico Falco. Y por último, un libro sí más reciente que se llama La Circunstancia, de Jorge Consiglio, también un escritor argentino, nacido en 1962, que también tiene que ver con el campo, pero digamos la otra cara del campo, que en este caso la vida de una familia comagada, terrateniente. Y bueno, la novela transcurre en los años 90 y pone bajo la lupa el dilema político medular, digamos, de siempre se ha arrastrado, de civilización y barbarie, a través de la voz de una excéntrica integrante de la clase alta argentina que, cautiva de una obsesión, desemboca en un asesinato. La circunstancia sería el nombre de la estancia a la cual pertenecía esta mujer y bueno, realmente es una novela muy, muy bien llevada, muy linda y unos climas muy interesantes y bueno, se ve otro aspecto de la vida rural.
Así que bueno, espero que les hayan interesado las recomendaciones. Vamos a repetirlas. Una es El río, de Débora Mundani. Otro es El desapego es una manera de querernos, de Selva Almada. Los llanos, de Federico Falco. Y por último, La circunstancia, de Jorge Consiglio. Bueno, que tengan una muy linda semana y nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles. Chau, chau. Gustavo Pacman, Liliana Martínez. Desmalezando. Bueno, bien. Civilización y barbarie, decía Marisa, y qué interesante conectarlo con el tema que hablábamos antes, ¿no, Lili? Sí, tal cual. Qué vigente. Qué vigente. ¿No? Qué vigente en relación a ciertas políticas y ciertas cuestiones de acceso de derechos y lo que han implicado y vienen implicando, y también cuestiones que están en retroceso de modo particular. Yo me perdí parte de la entrevista, pero por cuestiones que estuve leyendo, lo que pude advertir es que muchos de estos programas, como el ESI, como el IBE y demás, están ahí tecleando, ¿no? Hay una desinversión absoluta, y digo, ¿de qué manera esto va a tener consecuencias sobre la salud pública, sobre lo social, sobre las situaciones de las jóvenes y los jóvenes? Porque realmente, mirando las evaluaciones que hicieron respecto de los efectos de la puesta en marcha de estos programas, es fantástico, ¿no? La posibilidad, lo que se produjo ahí, y la decisión y la autonomía, y eso que posibilitó, y eso que dejó de ser clandestino además, y que cuida la vida, ¿no? Pero bueno, yo hoy quedé muy impactada viendo ciertas imágenes hablando de esto de cuidar la vida, o de una cuestión totalmente destructiva o violenta. Quedé muy impactada con las imágenes nuevamente del Congreso del miércoles en relación a los reclamos de los jubilados. Realmente es como una ferocidad, parece una guerra, es decir, que todas las tropas pertrechadas, desde la policía a la gendarmería, es una cosa absolutamente desquiciada. Exacto, y en realidad todo esto, lo que vos estás comentando, lo que se vivió en el Congreso ahora, se vivió la semana pasada, los ataques a las leyes que protegen las políticas de salud sexual y reproductiva. Todo esto nos lleva, en principio, y sin ninguna duda, a la barbarie, ¿sí? Es un retroceso a la barbarie, con el dato escalofriante, bizarro, intolerable, de que todo esto que vos contabas, el montaje de semejante operativo represivo, era para apalear jubilados, ¿sí? Lo cual lo torna más inaceptable. Yo hablaba en el comienzo un poquito sobre esto, retomando algunos párrafos del escrito de Sergio Holguín en página 12 sobre la normalidad repugnante, ¿no? Y cómo se tiende a normalizar hechos repugnantes, entre los que están, en primer término, todas estas acciones de maltrato y ataque a personas mayores y a las leyes que tienden a protegerlas, ¿no? Y me parece que sí, como decís vos, es indignante, y no estaría bueno que caigamos también todos
en la normalización repugnante de estas atrocidades que lleva adelante el gobierno, ¿no? Mira, yo lo que escuché de algunas personas que entrevistaron, no me parece que haya una cuestión de indiferencia. Me parece que esto va generando, me parece, ¿no?, un caldo de cultivo en relación a una cuestión de mucha reacción, de mucha indignación, de mucha angustia. La gente, se escuchaban personas muy angustiadas por ese tipo de respuesta de disciplinamiento y represiva, pero además por las situaciones que están viviendo, ¿no? Así que, bueno. Ojalá que podamos ir encontrando todos formas de reacción en los hechos para que esto no quede solo en quejas en las redes sociales y en algunas publicaciones que son imprescindibles, pero que no debería ser la única vía de resistencia frente a estas barbaridades, ¿eh? Sí, bien, jugar ahí de otra manera la presencia. Bueno, tenemos que irnos. Nos están echando con la música, pero bueno, vamos a ir dejando entonces. Nos despedimos de todas y todos hasta la semana próxima. Que tengan una buena semana dentro de lo posible. Gracias Lili, gracias Marisa con su micro, gracias Marcos en la operación y nos estamos viendo. Gracias Lili. Ahí vamos. Un abrazo hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Ahora camina a tu lado, niño desde otro temblor. Ahora se queda en los ojos que están mirando la flor que sigue naciendo entre los cardos, mi amor. La flor que busca la vida y entre las sombras el sol. Recuerda siempre, niño, lo que te canto hoy. La libertad no muere, vive en el corazón. Recuerda siempre, niño, lo que te canto hoy. La libertad no muere, vive en el corazón. La libertad no muere, vive en el corazón. Ay, Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en